en los que vamos a avanzar hoy. ¿Alguna pregunta sobre lo que estuvimos viendo el miércoles? ¿Alguna pregunta en general que pueda Tengo haber? una pregunta sobre un ejercicio particularmente, que si no me la puede Bien, responder ahora, después para levantarlo en el campus. dale, dale, Le digo ¿cuál es el decime. ejercicio que estuve intentando despejar? Que es el Synergy. Sí, Synergy. Sí, Que sí, dice que el inventario de seguridad es de 400 unidades. sí. Estuve intentando despejar esas 400 unidades con la fórmula de la raíz por el lead time por la demanda diaria, por el factor de riesgo. Eh, Ah, puede ser que lo haya, eso es lo que quería preguntar, porque ya es un dato que da el ejercicio, pero intenté aplicar la fórmula para ver si podía llegar y no llegué. O sea, lo claro. alto que llegué fue a 200 unidades con esa fórmula. Puede ser que estoy aplicando la fórmula incorrecta y eso es lo que quería saber. No, está bien. Bueno, mira, claro, lo que está preguntando María del Pilar es por un ejercicio donde ya ahí está dado está dada la cantidad de inventario de seguridad. Entonces, no hay que aplicar la fórmula para calcularla. Pero lo que estaba haciendo ella es partir de esa cantidad dada como para llegar a los datos de la fórmula, para ver los tres componentes de la fórmula que vos ahí tenés como datos, ¿no? Que es el factor de relación de riesgo, que es el lead time y que es la demanda diaria. Entonces vos ahí podrías tener una combinación de demanda diaria, lead time y factor de relación de riesgo que te lleva a resultado 400. ¿Está bien? Entonces vos querías llegar a eso, digamos, tener esa información, María del Pilar, ¿no? Claro, Era para por ahí. saber cómo se aplicaba la fórmula, más que nada, Claro, porque en algún ejercicio decía calcule el inventario de seguridad. Como yo ya tenía el sí, resultado, dije, bueno, claro, tengo los datos en la tabla de las fórmulas, lo aplico, y lo máximo que llegué fue a 212 unidades. Y dije, algo claro. estoy haciendo mal o me faltan más datos de la tabla de factor de riesgo. Pensé. Claro, no, mira, ahí, digamos, no conviene que vayas así a buscar el dato de esa forma porque en algún caso puede no darte directamente, porque realmente la forma de cálculo que utilizamos, esa fórmula, no es una fórmula que en todos los casos nos lleve a una cantidad que es la más adecuada. De hecho, es una fórmula conceptual que está validada, pero que en muchos casos la reemplazamos en la práctica, la reemplazamos por algún otro tipo de estimación. Estimación sobre datos históricos, de cuál fue el quiebre de inventario más grande o cuál fue el riesgo más grande de quiebre de inventario, las probabilidades de cada momento, o sea, lo que está dado por la coyuntura. Y en base a eso, estimás la cantidad, pero a veces prescindís de esta fórmula, porque no te lleva siempre a un resultado ideal. Por eso te diría que no sería necesario que hagas este camino inverso para llegar a despejar la fórmula. Y aparte el problema, para despejarla, es que vos podés tener muchas combinaciones de resultados, porque podés tener un tiempo de entrega corto, pero una demanda diaria muy alta. O al revés, una demanda diaria reducida, pero un tiempo de entrega muy largo. Entonces, vos siempre al tratar de despejar la fórmula vas a llegar a combinaciones que pueden ser distintas. El cálculo seguramente lo estabas haciendo bien, porque es factor de relación de riesgo multiplicado por la raíz de la demanda diaria por el lead time, ¿no? El factor de riesgo igual lo tuve que ir, por así decir, planteando en la Sí, fórmula porque no tenía un sí, factor de riesgo dado en el ejercicio. Entonces claro, directamente fui al 2,33, que es el más grande, y me sí, llegaba solamente a 212 unidades. Dije, claro. no sé si lo estoy aplicando bien. Entonces, para cerrar la idea, profe, en el tema de los ejercicios, cuando nosotros tengamos que resolver el parcial, y por Sí, ejemplo, si una de las consignas es calcular el inventario de seguridad, ¿aplicamos sí. esta fórmula o no la aplicamos? Esa es la. La aplicamos si te pide que vos calcules el inventario de seguridad. Pero en caso de que te lo dé ya el inventario de seguridad y te dice cuántas unidades tiene el inventario de seguridad, no la aplicás porque vos ya tenés el resultado. Claro, por eso, más que ¿Eh? nada para saber si es que en el parcial Sí, podría llegar a salir ese dato no dado, sino claro, cómo llegar a. Por eso la idea era justamente sí, practicar ese pequeño
dato que Sí, suele estar dado, pero que claro. podría ser. Más que nada por la consulta de la fórmula. Gracias, profe. No, no, de nada. Y vos, recordame, en Synergy vos tenías el lead time, te figuraba en Synergy, ¿no? No me acuerdo, no tengo acá a mano. El lead time sí creo Para... que era 50 días. Ah, te figura el lead time y tenías la demanda diaria. Claro, esos datos lo Claro, tenías. O sea que lo único que necesitabas despejar era el factor de relación de riesgo ahí. Claro, claro. exactamente. Bueno, pero Lo- es lo que pasa, que a veces la fórmula te arroja una cantidad que está por debajo de la que sería necesaria como inventario de seguridad. Y eso es un poco lo que vos me decías recién. Llegabas a 200 como mucho, pero estabas lejos de las 400. Claro, entonces está supuestamente hecho sobre datos históricos, lo más probable. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Perfecto, profe, muchas gracias. Bien, no de nada. Profe. Sí, Porque no mandaba el micrófono. sí. Uno, si puedo pedirle para grabar. Sí, Quería grabar dale. las dudas también, pero no me funcionaba el micrófono y no les podía decir que quería grabar. Dale, Pero bueno, Guadalupe, ya te habilito, ya te habilito. y ahora le pregunto dos cosas también, así ya quedan grabadas, por si alguien tiene la misma duda. Dale. ¿Cómo te habilitaba, Mariela? ¿Sabés cómo hacía? Te ponía como. Creo que si pone mi nombre, Sí, si va a los participantes, pone mi nombre, creo que en More o algo de eso dice hacer host. bien, como coanfitrión entonces, acá. Claro, eso. A Ahí, ver, ahí está. Fíjate si te deja. Recording in progress. sí, ahí estoy. Ahí va, ahí va. Gracias. Bien. Dale, la pregunta Yo grabada tengo entonces ahora. dos dudas que Sí, igualmente no sé si capaz lo hablaron. Una ajá. es, cuando agregamos el precio, o sea, lo que es el valor del precio, que multiplicamos la demanda anual por el precio y nos Sí, da en cantidad de dólares. Cuando agregamos eso sí. al costo de gestión, se transforma a valor de la gestión de inventarios, no más costo de gestión de inventarios. Sí, digamos, no es más costo de gestión de inventarios, no es más costo Ok, de gestión de inventarios, y se transforma en un valor comparativo, digamos, un valor dado a los fines comparativos. ok, ni Porque siquiera lo es que, gestión de inventario, o sea, es valor a fines no, comparativos. Ok, sí, porque vos estás en una mezcla donde tenés el costo de gestión de inventario, pero tenés también el valor del producto que pagaste. Entonces estás ahí en un resultado que no es no le podemos dar una denominación específica más que la función que cumple, que es una función comparativa a ese valor, ¿viste? Porque estamos llegando a ese valor porque es una buena base de referencia comparativa, porque como después en las demás alternativas hacemos lo mismo, tenemos una buena base de comparación. ok, perfecto, clarísimo, gracias. Y mi otra No, de nada. pregunta es, Sí, que quizás haciendo más ejercicios me voy a dar cuenta sola. sí, Cuando arranqué a hacer los primeros ejercicios, me costaba entender por qué agregábamos los otros costos. O sea, por ejemplo, si no lo pide el ejercicio. Yo tenía al principio que solo calculábamos el de mantenimiento y el de formulación, y después sí. empezamos a agregar todos los otros, pero es como que no me doy cuenta cuándo tengo que agregarlos sí o sí, Mm, digamos, o sea, el sí. ejercicio me lo pide o tengo que agregarlos sí o sí, o como que eso se me No, mezcla un poco. claro. Sí, sí, entiendo. No, en la medida en que vos tengas datos para agregarlos, hay que agregarlos. O sea, el hecho de Ok, tener los datos como para calcularlo pasaría a ser obligatorio el cálculo, porque tal ok, vez vos te estás comparando alternativas y una alternativa es más conveniente en términos de inventario de seguridad, en términos de costo de mantenimiento, de costo de formulación, pero tal vez no es más conveniente en términos de costo de inventario en tránsito. Entonces, si vos no incluís el costo de inventario en tránsito, tal vez te decidís por una alternativa que no era la mejor frente a la otra. ok. Entonces, si tenés el dato, tenés que incluirlo. Pero por ahí me decís, che, no tengo el lead time acá. Bueno, entonces no lo puedo incluir. Entonces ahí no lo incluyo. Claro, o Eh, sea, mientras que tengamos los datos, tenemos que calcular todos los costos posibles. ¿Sería sí, eso? Ok, exactamente, claro, tal listo. cual, Me queda un poco tal más clara cual. entonces. Bien, Gracias. no de nada. Bien, ¿alguna consulta más antes de meternos con los temas? ¿Alguna consulta más? ¿No? Bueno, bueno. Vamos a empezar hoy con un tema que está vinculado a la gestión de inventarios también, y que es el inventario ABC. El título de lo que vamos a ver es Inventarios ABC.
Nos vamos a meter en eso, vamos a ver de qué se trata, y vamos a ver si llegamos a hacer algún ejercicio, seguramente sí, sobre inventarios ABC. Así que vamos por ese lado. Les voy a compartir pantalla, a ver si tengo acá abierto el archivo, sí, ahí vamos. Bien. Bueno, esto de inventarios ABC implica una categorización de los inventarios. Cuando estamos hablando de A, B y de C, estamos hablando de categorías, categorías en las que podemos incluir a los distintos inventarios. Estas categorías lo que nos van a permitir es darle un tratamiento diferente a cada artículo en inventario en función si ese artículo es categoría A, es categoría B o es categoría C. ¿Está bien? Vamos a ver de dónde sale esto del ABC, porque más allá de que nosotros ahora lo vamos a aplicar a la gestión de inventarios, vamos a ver que se puede aplicar en términos amplios en muchas decisiones que tenemos que tomar en el ámbito de las organizaciones. Nosotros vamos a ver ahora el ABC vinculado a inventarios, pero es una herramienta que tenemos que incorporar porque en muchos casos la vamos a aplicar. La vamos a aplicar para ordenar clientes, ordenar productos, ordenar riesgos, costos. Para muchos casos vamos a ver que el ABC es una alternativa interesante para establecer categorías. ¿De dónde surge el ABC? El ABC surge de la regla de Pareto, del 80-20. Seguramente oyeron hablar de la regla de Pareto o lo vieron en alguna otra materia. Lo más probable es que sí hayan oído de esto. Pareto fue un investigador, economista, sociólogo italiano. Ahí estamos viendo su periodo de vida, de 1848 a 1923. Quien se dedicó, entre varias otras cosas, porque se dedicó a varios campos de la investigación, en un momento se dedicó a establecer la relación existente entre la riqueza disponible en una economía, hizo muchos estudios sobre Italia, la riqueza disponible en la economía y la disposición de esa riqueza por parte de los habitantes de ese país, ¿no? Entonces fue encontrando una concentración de la riqueza, ¿no? En esa evaluación de los recursos, de la posesión de bienes, etcétera, del PBI, fue identificando concentración. Entonces, en esa medida de concentración que logró identificar, llegó a un 80% de la riqueza vinculada con el 20% de la población. Entonces, Pareto lo que determina es que, según sus estudios, el 80% de la riqueza total del país estaba en manos de solamente el 20% de la población. Y en consecuencia, el restante 20% de la riqueza estaba distribuida entre el 80% del resto de la población. ¿Está bien? ¿Se entiende esto como medida de concentración? Estaba altamente concentrada la riqueza. Y eso es algo evidente que se daba en esa época, en la época de Vilfredo Pareto, y que hoy se sigue dando incluso de manera tal vez más acentuada todavía, ¿no? Pareto, al descubrir esta regla del 80-20, bueno, la empezó a difundir, empezó a hacer análisis de esta situación, empezó a ver si se estaba dando también en otras economías, en las distintas economías, y ahí fue establecida esta relación de Pareto del 80-20. Entonces, en muchos casos, hay quienes para determinada situación les puede decir, bueno, ahí tenés un tema de Pareto, o ahí tenés una relación de Pareto, del 80-20, tenés una concentración, ¿no? Es como una forma de decir, está concentrado eso. ¿Qué concentraciones puede haber? Bueno, uno puede tener en una organización concentrada las ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de mis ventas están concentradas en pocos clientes. Entonces yo ahí puedo asumir un riesgo en ese caso, ¿no? Porque tengo mis ventas concentradas en pocos clientes. Supongamos,
Si el 80% de mis ventas están concentradas en el 20% de mis clientes, en la medida que mis clientes sean relativamente pocos, si son 10, por ejemplo, tengo un riesgo tremendo, porque estoy dependiendo de 2 clientes que me llevan el 80% de lo que vendo. O incluso puede pasar que yo vendo una gama amplia de productos y tal vez el 80% de la facturación pasa por el 20% de los productos. Y ahí también tendría una relación de Pareto. Son relativamente pocos los productos que me generan el 80% de mi facturación. Eso me puede llevar a tomar decisiones también. Tengo una regla de Pareto en los productos. Vamos al inventario. En el inventario también se puede dar esto. ¿Por qué? Porque tal vez del total de productos que yo tengo en inventario, si soy una empresa que tiene en stock muy distintos tipos de productos, una cantidad importante de artículos, una cantidad de SKU, como se suele mencionar. No sé si todos saben qué es SKU. Nos va a aparecer en alguna diapositiva por ahí. SKU, ustedes por ahí habrán visto que si van a comprar productos, principalmente si van, por ejemplo, a una gran superficie a comprar productos, bueno, acá intenta decir SKU, aunque no se llega a leer bien. SKU quiere decir Stock Keep Unit. Stock de inventario, digamos, Keep Unit viene a ser la cantidad mantenida en inventario. ¿Está bien? Keep de mantener, Unit de unidades, unidades mantenidas en stock, unidades mantenidas en inventario. Entonces, cada producto tiene un número de SKU. Si ustedes van, por ejemplo, a una gran superficie que vende productos para el hogar y tal vez encuentran una silla que es color marrón, se fijan en la etiqueta y esa silla va a tener un SKU seguramente, que es el código de producto de esa silla. Y tal vez al lado hay una silla idéntica que tiene el color verde y esa silla va a tener un SKU diferente, porque sigue siendo una silla, al mismo tipo, etcétera, es otro color, es otro SKU, y así cada tipo de producto tiene un SKU. Es una manera de chequear artículos, de rastrear, de ubicar y de tener información sobre artículos que estamos comercializando, que estamos distribuyendo, que estamos, bueno, manejando. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo muchos SKU, pensemos que hay comercios o hay negocios que trabajan con miles de SKU. ¿Está bien? Con 5.000, 6.000 SKU. Si vamos a la industria también, hay industrias donde cada producto representa la utilización de varios SKU, de varias unidades, componentes que conforman un producto final, ¿no? Estamos hablando entonces de cada uno de las piezas, componentes, productos. Entonces, si yo estoy pensando en un inventario, tal vez me pasa de que de todo aquello que yo tengo en stock, en mi depósito, tal vez el 20% de los artículos representa el 80% de mi costo de gestión de inventarios, donde ahí también tendría una concentración. ¿Concentración en términos de qué? De los costos de los productos que tengo en inventarios. Relativamente pocos productos, 20 de un total de 80, me están representando el 80% de los costos. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué me permite a mí si empiezo a detectar esas cuestiones? Me permite enfocarme en aquellos productos que más me mueven la aguja, por decirlo de alguna forma, que más inciden en la optimización que estoy buscando. Si yo busco reducir costos y me encuentro con que de 100 artículos que tengo, hay 20 que me representan el 80% del total de costos, yo me voy a enfocar en esos 20, que son los que me interesa optimizar. ¿Por qué? Porque si optimizo esos, voy a estar optimizando el 80% del costo total de la gestión de inventario, con optimizar solamente el 20% de las unidades o de los SKU que tengo en inventario. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende a dónde apunta la medida de concentración? El origen lo tiene esta regla de Pareto, por eso acá habla de hacer foco en ese punto, ¿no? En el punto en el cual existe el 20% que es representativo de una gran parte del total. Esta es la famosa regla de Pareto.
de las concentraciones, que tiene que ver con las concentraciones. Podemos buscar concentraciones casi en todo lo que queramos, donde vamos a encontrar situaciones de concentración. Prácticamente en todo vamos a encontrar. En algunos casos, no con un extremo del 80-20, pero cercanos. Entonces, ¿por qué estamos hablando del análisis o del estudio ABC? ¿Y cómo deriva de esta relación de Pareto? Bueno, lo que decimos en primer lugar, que el ABC nos permite categorizar, nos permite distinguir, nos permite discriminar, nos permite ordenar de acuerdo a la conveniencia. ¿Por qué decimos ahí discriminar? Porque permite que no tratemos a todos los artículos de la misma forma. Un artículo que es crítico por el costo, lo vamos a tratar distinto a un artículo que es insignificante y que si tenemos el doble de inventario nunca lo vamos a notar en los costos porque tiene un valor bajísimo. Entonces, distinguiendo, estableciendo categorías, dándole un tratamiento distinto a cada SKU inventario, vamos a poder mejorar la gestión. Entonces, concretamente, cuando hablamos de la relación de Pareto llevada a los inventarios, al ABC para los inventarios, vamos a ver que lo que hacemos es dividir los artículos en 3 clases. ¿De acuerdo a qué los vamos a dividir? De acuerdo a lo que llamamos uso monetario. ¿Está bien? Uso monetarios. Uso monetario. ¿Qué es el uso monetario? Es un cálculo que vamos a hacer, como lo estamos explicando acá abajo, multiplicando la tasa de demanda, y en este caso la tasa de demanda anual, de cada artículo por el valor de uso monetario de una unidad. ¿Está bien? Acá no está expresado de la mejor forma. Vamos a decir que lo vamos a multiplicar por el valor de una unidad, saquemos acá el uso monetario, por el valor de una unidad, con lo cual se determina el uso monetario. ¿Está bien? Entonces se debe multiplicar la tasa de demanda anual de cada artículo por el valor de cada unidad, sería, se los voy a corregir antes de subírselos, con lo cual se determina el uso monetario. Entonces lo que vamos a hacer es ver tasa de demanda multiplicada por el valor del producto. Eso nos va a dar el uso monetario. Veamos lo siguiente, antes de ver las categorías. Nosotros lo que estamos buscando es identificar aquellos productos que más inciden en el costo de inventario. Estamos buscando optimizar la gestión de inventarios, bajar costos. Entonces queremos optimizar aquellos productos que más costo nos representan. Si yo busco identificar a los que más costos nos representan solamente por el valor de los productos, yo tal vez chequeo qué tengo en inventario y veo que, no sé, suponiendo que vendo productos electrónicos, de computación y electrónicos, por ahí veo que tengo en inventario una notebook. Y esa notebook tiene un valor de, no sé, $200. Y por otro lado, tengo un mouse. Y ese mouse tiene un valor de $10. Entonces yo tal vez digo, bueno, me tengo que enfocar en la notebook y tengo que optimizar la gestión de inventarios de la notebook, porque tiene un valor de $200 contra los $10 que tiene como valor el mouse. Ahora, si bien lo podría mirar de esa forma, en primer lugar, tal vez me equivoco de esta manera. ¿Por qué? Porque tal vez yo estoy más especializado en la venta de accesorios, de componentes, y vendo por periodo 10.000 mouse y vendo 10 computadoras por periodo. Entonces ya ahí me doy cuenta que en realidad lo que es crítico para mí no es la computadora, donde yo tengo muy baja rotación, sino que es el mouse, lo que más me impacta en la gestión de costos. ¿Por qué? Porque permanentemente voy teniendo stock, porque es lo que voy vendiendo. Entonces, tal vez me incide menos un artículo de mayor valor unitario que un artículo de menor valor unitario, pero que yo tengo mucha rotación y mucho movimiento en el periodo. Por eso es que el cálculo se hace por uso monetario, donde juega el valor
y juega también la cantidad de unidades que pasan por almacenes por periodo. ¿Está bien? Juegan las dos cosas. Por eso es que vamos a trabajar con uso monetario. Cuando hagamos un ejercicio ahora va a quedar más claro. Acá estamos viendo 3 clases de productos o 3 categorías de productos. La primera, clase A, o categoría A. Normalmente representa el 20% de los artículos y el 80% del uso monetario. En esta clase A, que vemos acá, en esta es donde se da la regla de Pareto directa, del 80-20. ¿Está bien? 20% de los artículos que me representan el 80% del uso monetario. Esto es claramente una categoría A, es la relación de Pareto directa. Pero no nos quedamos con categoría A, decimos, hay un escaloncito más también en los productos. Los vamos a dividir en 3 los productos. ¿Cuál es el siguiente escaloncito? Y el siguiente escalón es la categoría B, donde tengo artículos que representan el 30% del total de artículos y el 15% del uso monetario. O sea, son más artículos que en la categoría anterior y representan mucho menos valor que la categoría anterior. Son categoría B estos artículos. Categoría B. Insisto que cuando hagamos el ejercicio les va a quedar más claro. Y categoría C, que es el resto, que es lo que queda, por lo tanto queda el 50% de los artículos, ya teníamos el 50 acá entre estas dos categorías, 50% de los artículos y solamente 5% del uso monetario. Entonces, evidentemente, estos artículos de categoría C tienen muy poca incidencia en los costos. Entonces, lo que acá vamos a utilizar es el uso monetario como para poder hacer las comparaciones. ¿Hasta acá queda claro esto que estamos diciendo? ¿Queda claro cuál es el objetivo del análisis ABC? ¿Cuáles son más o menos las categorías? ¿Les va quedando claro? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Todo No, claro. está claro. Ok. Bien. Bueno, pasamos de diapositiva. Y acá estamos viendo la categorización ABC en un gráfico donde tenemos por un lado los productos. El 100% de los productos, el total de productos o de artículos que tenemos en stock. Y por este lado tenemos también el total de valor del inventario. ¿Está bien? De valor del inventario. Entonces vamos a ver que la categoría A está graficada de esta forma. O sea, tiene una escasa participación en lo que es la cantidad de artículos, solo 20% del total de artículos de SKU, si queremos decir, pero representa el 80% del valor. Entonces, como nosotros nos estamos guiando por el valor y nos interesa optimizar lo que desde este lado vemos alto, porque está impactando mucho en el valor, vamos a ir sobre la categoría A para optimizar. Porque son pocos productos, por lo tanto, son más fáciles de abordar y de resolver, y además nos inciden mucho en los resultados. Son un 80% del valor de inventario total. Categoría B, que acá la vemos en su magnitud, la categoría B. O sea, son muchos artículos, o más que un 50% más de los artículos de la categoría A, pero representa poquito del valor. 15%, ¿ven? Del 80 al 95. 15% del valor. Inciden menos en los costos. Me va a importar menos optimizarlos. Tal vez ni siquiera haga una evaluación del lote óptimo ni ningún cálculo de la categoría B porque me impactan poco en los costos. Más aún pasa eso con la categoría C. Fíjense, la categoría C no representa prácticamente nada en cuanto a costos, 5%,
pero representa mucho en cuanto a productos, 50%. Esta es la categorización ABC que tenemos que llevar adelante. ¿Es solo aplicable a los inventarios esta gestión, este análisis ABC? No, el análisis ABC se aplica en otras áreas, como recién les estaba diciendo al principio, lo puedo aplicar a los clientes, incluso les diría a cualquiera de ustedes que trabaja y que tenga acceso a los listados de clientes o los listados de ventas de los clientes, se van a encontrar seguramente con que hay concentración. O sea, que va a haber concentración, no hay dudas. Seguro con eso se van a encontrar. O sea, que hay algunos clientes que se llevan una parte importante de las ventas, en unidades de producto, pongámoslo, en unidades de producto. Y probablemente encuentren una relación de Pareto del 80-20, donde el 20% de los clientes representa el 80% de las unidades vendidas. No sería para nada raro. Si lo hacen respecto de la facturación, probablemente también encuentren eso. O lo pueden hacer en cuanto a márgenes, por cliente o por producto. O si lo hacen directamente por unidades de producto, también pueden encontrarlo, que tal vez si tienen 10 productos y hay 2 que le representan el 80% de las ventas. Son concentraciones que siempre es fácil encontrar. Puede estar también vinculado con la prestación de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes prestan servicios al cliente, como podrían ser servicios de postventa, reparaciones, garantías, tal vez se encuentren con que esa demanda de servicios también esté concentrada, que no esté perfectamente repartida entre los distintos clientes que tenemos. Ahora, una reflexión más. ¿Es completo el estudio ABC? ¿Me permite tomar decisiones directamente luego de haber hecho un ABC? Bueno, en muchos casos no. Cuando tengo que tomar la decisión, tengo que incorporar otras variables de análisis. Porque el método ABC siempre me compara una variable contra otra. 2 elementos de comparación siempre en el ABC. Por ejemplo, si pensamos en la gestión de inventarios, podemos hacer un ABC y ordenar los inventarios de acuerdo al uso monetario, como decíamos recién. El uso monetario, el valor que representan. Entonces, yo tengo, por un lado, unidades en inventario, por otro lado tengo el valor que representan. Hago el análisis, de esas 2 variables me surge un análisis ABC. Y voy a tener ordenados los artículos según el uso monetario, o sea, según cuánto me impactan en la gestión de inventarios en términos de costos. Entonces, ahí yo tengo un resultado, pero ¿puedo decidir en base a ese resultado? Porque tal vez ese resultado me lleva a que yo me dedique a optimizar determinados artículos por su costo. Pero tal vez en esos inventarios yo tengo artículos que son críticos, pero no por el costo, sino que son críticos porque en caso de que quiebre el inventario, tendría un problema grave. Por ejemplo, el repuesto de una máquina. Tal vez es un inventario crítico, un inventario que yo tengo que seguir de cerca. ¿Por qué? Porque si me quedo sin ese repuesto, se me rompe una máquina de ese tipo y no tengo para repararla y se me frena la producción. Entonces, ese producto puede ser necesario analizar, o puede ser necesario llevar adelante el análisis de ese producto. ¿Por qué? ¿Por el valor? No, por lo crítico que es. Entonces yo en el primer ABC lo estaba dejando fuera. Voy a tener que hacer otro ABC en el cual incorpore la criticidad, o sea, qué tan críticos son cada uno de los SKU que yo tengo en depósito. Y tal vez, en términos de criticidad, voy a tener que prestarle atención a ese producto y darle un seguimiento al análisis de abastecimiento, de los lotes, evitar quiebre de inventario, tener inventario de seguridad, etc. Entonces, solo permite comparar 2 variables y a veces hay que hacer más de un ABC para
para poder llegar a un resultado. Esos ABC que hacemos van a ser involucrando siempre pares de variables. Y acá el ejemplo de que les estoy hablando. Un producto de bajo uso monetario, pero altamente crítico ante quiebres de inventario. En la operación de comercio internacional, al llevar adelante la gestión ABC, nos aparecen algunas problemáticas que tienen que ver con esto que estamos planteando acá. Obviamente en la operación de comercio internacional hay largos tiempos de abastecimiento, o sea, son prolongados los tiempos de abastecimiento. Eso hace que piense de otra manera la gestión de inventario y que el ABC también lo analice de otra manera. Hay distintos puntos en los que se pueden producir demoras. Puedo tener demoras en los puertos, porque hay alguna problemática a nivel internacional en los puertos, como pasa hoy. Puedo tener demoras en la aduana, como figura ahí. Puedo tener demoras por la intervención de algún organismo que tiene injerencia en el trámite aduanero. O sea que eso también hace que sea bastante particular en la operatoria de comercio internacional la gestión de abastecimiento. Y además, las posibles barreras pararancelarias. Si tenemos barreras pararancelarias, esto hace que el flujo de productos no tenga garantías de poder ser llevado adelante y me lleve a gestionar inventarios de otra forma y tal vez escapar un poco a lo que puede ser la gestión ABC, ¿no? Entonces, esto también puede presentar una limitación para el ABC. No tengo las posibilidades de ganar seguridad, por lo tanto voy a tener que tener mayor stock, aunque en el ABC esté interpretando que tal artículo es categoría A y debo bajar el nivel de inventario. Bien, hasta acá la explicación de lo que es el análisis ABC. Desde el concepto, desde la forma de cálculo, viéndola muy a la ligera hasta ahora, y quedando como para empezar con algún ejercicio. Dejo de compartir pantalla. ¿Queda claro? ¿Preguntas, comentarios sobre el análisis ABC? ¿Ninguna pregunta? ¿No? Bueno. Ahora vamos a pasar a resolver un caso. Espérenme un segundo que tengo que abrir el archivo. Vamos a resolver un caso ABC, que nos va a permitir ver cómo se aplican los cálculos. Está bien, nos va a permitir ver con más detalle cómo es la aplicación de los cálculos. Y a ver si esto está bien. Sí. Bien, les voy a compartir pantalla. Bueno. Ahí están viendo mi pantalla. Bien. Lo que acá vamos a ver ahora es un caso de inventarios ABC, buscando esta categorización ABC de la que estamos hablando. Vamos a suponer que la empresa que estamos analizando tiene 10 unidades, 10 unidades no, 10 tipos de producto en inventario, 10 SKU. El valor de inventario de cada producto durante el último periodo fue el siguiente. Y acá estamos viendo el uso monetario de cada producto. Tenemos el SKU1, el 2, el 3, hasta llegar al 10. Los 10 SKU que tenemos en stock. Son 10 diferentes tipos de productos que tenemos en stock, que tenemos en inventario. Y acá vemos el uso monetario de cada uno de ellos. Vemos que algunos tienen un alto uso monetario, otros un uso monetario mucho menor.
Lo que tenemos que hacer acá es ordenarlos y tenemos que categorizarlos como ABC. Entonces, avanzo de diapositiva. El primer paso es ordenar según el uso monetario. Entonces lo que hacemos es un ordenamiento que va a estar dado en función de la columna de uso monetario. O sea, la columna que va a ser la ordenadora de los distintos SKU es la de uso monetario, porque es lo que yo quiero optimizar. Yo quiero optimizar en costos, entonces el que va a ser más importante para mí es el que mayor uso monetario me genera. Ordeno de esta forma, entonces yo acá ya tengo el orden de los SKU por importancia en términos de uso monetario. Avanzamos y vemos una planilla ya completa del ABC, donde estas dos primeras columnas, estas dos primeras columnas, estas dos, las teníamos ordenadas recién en la diapositiva anterior, vienen de la diapositiva anterior, y están representando el SKU y el uso monetario. Vamos a ver que el orden está dado por uso monetario, de mayor a menor. Seguido esto, hacemos una columna de uso monetario acumulado. O sea, lo que hacemos es ir acumulando estos valores. En el primero tenemos 50.000, en el segundo es 50 más 30, me da 80.000, está acumulado, más 8 me da 88.000, más 4, 92, y así hasta llegar al total de $100.000 de uso monetario, que sería el total. Esta es una columna de acumulados, ¿está bien? De acumulados. ¿Qué hacemos después? Hacemos la participación en el uso monetario acumulado. Calculamos la participación en el uso monetario acumulado. Como acá estamos trabajando sobre un valor redondo de 100.000, es bastante transparente el porcentaje, porque para llegar a la participación vamos a trabajar con porcentaje. Entonces vamos a hacer 50.000 dividido 100.000, nos va a dar 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el 50%. Entonces lo que estamos viendo es que el SKU3 solito representa el 50% del uso monetario total. Como estamos trabajando con el acumulado, vamos al del segundo producto, y acumulado representa el 80%. Por lo tanto, el producto 3 más el producto 6, o el insumo, si le queremos llamar, ¿no? O la materia prima, lo que tengamos en stock, 3 más el 6, en conjunto, representan el 80% del uso monetario. El 80% del uso monetario. Y así vamos acumulando, vamos haciendo el acumulado en porcentaje, hasta llegar, obviamente, a 1, que está reflejando el 100%. Si quedan dudas respecto a lo que hicimos hasta acá, me preguntan, pero hasta acá nosotros, hasta esta mitad del cuadro, estuvimos trabajando con lo que tiene que ver con el uso monetario. Con el uso monetario. Lo ordenamos, hicimos el acumulado en valor y después hicimos el acumulado en porcentaje. De este otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los SKU. O sea, ¿cómo es la participación de los SKU? Y a ver, fíjense lo siguiente. El SKU3 es un SKU del total. Es una unidad de SKU del total que hay. El 6 es una unidad también. Lo mismo el 10, lo mismo todos los SKU que acá tenemos. Cada uno es una referencia de producto. Como acá quedaron ordenados de esta manera, de cualquier manera que se ordene igual nos iba a dar lo mismo esta columna, vamos a hacer
los SKU acumulados, al igual que hicimos con el uso monetario. Entonces, un solo SKU es 1, más el siguiente son hasta acá 2 SKU, más el siguiente hasta acá hay 3 SKU, y así hacemos el acumulado hasta que llegamos a los 10 SKU, que son los que tenemos en total. Y después, lo que hacemos es la participación acumulada de los SKU. Un SKU, ¿cuánto es sobre el total? Sería 1 sobre 10. ¿Cuánto es? 0,10. 2 SKU, ¿cuánto es sobre 10? 0,20. ¿Está bien? 3, ¿cuánto es? 0,30. ¿Está bien? O sea que lo que hacemos después es determinar la participación de los SKU acumulados. Una vez que tenemos esto armado, así como lo vemos, tenemos que buscar las categorías de producto. Tenemos que buscar en este listado cuáles son los SKU que son A, cuáles son B y cuáles son C. ¿Cómo hacemos esto? Este es el mismo cuadro que estamos viendo ahora, el mismo que veíamos recién. Lo único que acá hay una línea divisoria. Acá hay una línea divisoria, esto quedó mal. Hay una línea porque este número 1 debería estar acá al medio, pero quedó mal, estos son todos 1 acá en medio. Quedó mal ubicado y parece que fuera parte de este otro valor. Así que bueno, entonces, lo que estamos viendo acá es que tenemos que hacer cortes por categoría. Y acá la primera propuesta de corte está hecha en este punto. Hasta ahí está la primera propuesta de corte. Fíjense, ¿por qué el corte está propuesto ahí? Porque los SKU 3 y 6 en conjunto representan el 80% del uso monetario y el 20% de los SKU. Por lo tanto, representan una relación de Pareto directa. ¿Está bien? Una relación de Pareto directa, del 80 a 20. Entonces, ¿hay una concentración a nivel de 80-20 acá? Sí, hay una concentración 80-20. El 80% del uso monetario está concentrado en el 20% de los productos, que son 2 productos, ¿está bien? Y que representan el 80%. Esa es la concentración que se ve y la categoría A que estamos ya definiendo. Entonces, estos 2 artículos son categoría A, estos 2. Ahora vamos por la categoría B. ¿Cuál es la categoría B? Bueno, la categoría B, nosotros decíamos en la diapositiva anterior que estábamos viendo, decíamos que la categoría B es la que está representada por un 30% de los artículos y 15% del uso monetario. Esa sería la categoría B. Entonces nosotros como categoría B vamos a buscar el 30% de este lado, 30% de los artículos, de los SKU, y el 15% del uso monetario. Si ustedes se fijan, ustedes acá pueden hacer cortes y ensayar. Uno puede decir, che, ¿puede ser que solo el producto 10 sea categoría B? Bueno, veámoslo. ¿Cuánto representa el producto 10 en uso monetario? Y el producto 10 representa, si acá tenemos 0,88 menos 0,80, que es el corte de la categoría anterior, nos queda 0,08. 0,08 es un 8%. Y nosotros estamos buscando el 15%. Y no parece estar cerca de ser solo el producto 10, categoría B. Entonces podemos decir, bueno, el producto 10 y el 4 son categoría B. Bueno, entre el 10 y el 4 acumulan el 92%. 92% menos 80%, ¿cuánto nos da? 12%. Entonces decimos, ¿buscamos cuánto ahí en uso monetario? Un 15 buscamos. El 12%.
¿Puede llevarnos a que elijamos a los SKU 10 y 4 como categoría B? No, tampoco. Probemos la siguiente alternativa. Sumemos el SKU 7 también. Bien, sumamos el 7, esto es 95%. 95 menos 80 nos da 15, que es el porcentaje que estamos buscando. Entonces decimos, bueno, acá podríamos cortar la categoría B con estos 3 artículos. Ahora veámoslo del otro lado, del lado de los SKU. Si cortamos acá la categoría B en 0,5 o 50%, que es lo mismo, hacemos 0,5 menos 0,2 nos da 0,3, o sea, un 30%. Nos cierra perfecto también de ese lado. O sea que cortamos acá, vamos a decir que los artículos, los SKU 10, 4 y 7 son categoría B. Son categoría B. Y el resto claramente van a ser categoría C. El resto va a ser categoría C. Para el resto, yo lo que digo es tengo acá 1 menos 0,95, que es el corte de la categoría anterior, me da 5%, que es lo que busco para la categoría C. Y respecto de los artículos, me da 1 menos 0,5, me da 0,5, o sea, el 50%, que es lo que busco para la categoría C. Entonces, de esta forma, ordeno el ABC, termino el ABC. Digo que los SKU 3 y 6 son A y me representan el 80% del uso monetario. Los SKU 10, 4 y 7 son B y me representan el 15% del uso monetario. Y los artículos 8, 1, 5, 2 y 9 son categoría C y me representan solo el 5% del uso monetario. ¿Está bien? Tengo armadas las categorías de esta forma. ¿En qué me voy a enfocar para optimizar los inventarios? Bueno, me voy a enfocar acá, en el 3 y en el 6, porque yo sé que si optimizo esos dos, estoy optimizando el 80% del uso monetario total. Por eso me voy a enfocar en esos. Acá vemos una mención que es lo mismo que yo les venía diciendo. Lo ven en este cuadro que estoy abriendo. Dice que son categoría A los productos que representan un 80% del uso monetario y un 20% de los SKU. Son B los que representan el 15% del uso monetario y el 30% de los SKU. Y finalmente C, 5% de uso monetario, 50% de los SKU. Bien, me quedo acá. Consultas hasta acá sobre cómo resolvimos el ejercicio. ¿Les quedó claro lo que hicimos? ¿Cuál fue la mecánica utilizada? ¿Les quedó clara? En un ejercicio muy sencillo. Ahora vamos a ver en algún ejercicio un poco más complejo. ¿Pero acá les quedó claro? ¿Sí? Supongo que sí, ¿no? Sí, hasta ahora todo. Ok, ok. Bien. Bueno. Bien, ahora vamos a hacer un cálculo un poco más completo. Tengan presente la mecánica que utilizamos. Para la gestión de inventario, primero ordenamos por uso monetario. Eso es lo primero. Después hacemos el acumulado. El acumulado en porcentajes. Y hasta ahí terminamos con la primera parte, la primera variable. Piensen que hasta acá, hasta la mitad del cuadro, es la primera variable. La otra mitad es la segunda variable. Siempre son dos variables que cruzamos en el
análisis de SKU. Siempre son 2 variables. Bien, les dejo de compartir este ejercicio y espérenme un segundo que les voy a estar compartiendo otro ejercicio un poco más complejo sobre ABC. Dame un segundo, quiero ver si está acá. Este no. Se los voy a mostrar en un Excel directamente. Lo vamos a ver en un Excel. Ahí estamos. Bien. Bueno, les comparto pantalla. Ahí estamos. Les estoy compartiendo un archivo de Excel ahora, donde vamos a ver un caso que en esta oportunidad lo hacemos con un Excel porque nos permite ver los listados de materiales que en este caso, vinculado con la realidad, vamos a ver listados más completos y un ABC un poco más complejo. En el ABC que vimos recién, tal vez alguien puede decir, bueno, pero no hacía falta hacer un ABC. Mirando un poquito cuáles eran los artículos, ya sabíamos cuáles podían ser A, incluso cuáles podían ser B de esos. No me hace falta una herramienta como el ABC para eso, o un método de cálculo como el ABC para eso. Bueno, porque estábamos dando el ejemplo para que se entienda la mecánica con un ejercicio de muy poquitos insumos. Pero cuando lo usamos esto en la práctica, estamos hablando de mayor cantidad de insumos, donde la complejidad es mayor y ya a simple vista no lo podemos resolver. Vamos a ver qué dice el caso Motomac. Este caso dice, la empresa se encuentra evaluando su gestión de inventarios y necesita identificar los principales artículos sobre los cuales deberá enfocarse a fin de reducir el alto costo de su gestión. Menciona que cuenta con muchos artículos en inventario y evalúa la posibilidad de realizar un ABC. ¿Está bien? Entonces, este es el planteo que tenemos, ¿no? Que termina acá, el planteo. La empresa tiene muchos artículos en inventario, está buscando optimizar la gestión de inventario, entonces está pensando en hacer un ABC para dedicarse a aquellos artículos que más le inciden en el costo de la gestión de inventario. Lo que busca resolver es el tema del costo. Fíjense que por ahí habla de quiere reducir el alto costo. Y esta es la consigna que vamos a utilizar. Porque si dijéramos que la empresa lo que quiere reducir es el quiebre de inventario de algunos artículos, trabajaríamos en un ordenamiento distinto. Acá la empresa lo que quiere es reducir costos. Entonces vamos a ir por el lado de los costos. Vamos a ver que en esta hoja de cálculo que tenemos acá abajo, la primera, dice listado original. Nos metemos ahí, en el listado original. Y lo que acá estamos viendo es un listado de artículos que tiene en stock esta empresa. Y estamos viendo, para cada artículo que tiene su código acá, su SKU, está bien, cada artículo, estamos viendo algún nivel de referencia con valores, estamos viendo con valores, pero no que tengan que ver con el precio del producto, ¿no? Estamos viendo marcas, descripción de producto, evidentemente es una empresa que comercializa piezas para tractores, para máquinas, para algunos equipos.
Vemos acá algo Citroën, Deutz, Fiat, Ford, Iveco. ¿Está bien? Y lo que estamos viendo acá son partes, partes de camión, partes de máquinas, que es lo que comercializa la empresa. Bien, datos técnicos de cada uno de los artículos, diámetro del cilindro, diámetro de pernos, cantidad de bocas por envase. Acá estamos viendo, es un tema de pistones de motor esto, ¿no? Cantidad de bocas por envase. Bueno, presentaciones distintas. Y finalmente, en la columna H, estamos viendo el costo de cada uno de esos artículos puesto en depósito. Como acá vemos, hay valores muy diversos. ¿Está bien? 15.000, había 4.000, 9.000, 3.000, 18.000. Hay valores, 21.000, valores muy diversos. Están por marca acá. Y fíjense todos los que tenemos. Tenemos una cantidad importante. Son más de 100 artículos que tiene esta empresa. Entonces la empresa lo que quiere hacer es enfocarse en una mejor gestión de inventarios sobre estos 100 artículos que está comercializando. Entonces, lo que tenemos que ver acá es el uso monetario, porque hasta el momento nosotros tenemos el costo de los productos puestos en depósito. Costo de los productos puestos en depósito, pero no tenemos el uso monetario. Para tener el uso monetario, nos hace falta saber cuántos productos la empresa comercializa, cuántos productos pasan por inventario por año, por periodo, que en este caso usamos un periodo anual. ¿Está bien? Entonces, en función de cuántos artículos pasen por depósito por periodo anual, vamos a calcular el uso monetario. Vamos para esto a la siguiente hoja de cálculo, que está por acá abajo, que dice uso monetario. Vamos a esta hoja de cálculo. Uso monetario. Bien, acá vemos que no están más las marcas de los productos. ¿Por qué? Porque para que el Excel funcione y nos permita hacer ordenamientos, lo que hicimos fue armar un listado de los artículos ya sin la marca. Porque con el código de artículo ya nos podemos manejar. Ya teniendo el código de artículo, sabés en todo caso qué marca es, le vas dando seguimiento. Fíjense que cada artículo tiene su SKU. ¿Está bien? Su codificación. Y así todos los artículos. Todos los artículos ya sin estar separados en cuanto a la marca a la que corresponden. Tenemos todo esto que es igual a lo que habíamos visto, el valor del producto, y acá aparece la cantidad del periodo. Fíjense que hay un comentario en esta celda que dice dato aportado por la empresa. La empresa nos pasa el dato sobre la cantidad de cada uno de estos artículos que están pasando por inventario en cada periodo. Entonces, esto nos da una idea de magnitud del uso que se le da a cada artículo, o sea, de la demanda que tenemos sobre cada artículo. Y así, fíjense, el primero 278, 398, 23, 1410, 345. Hay una variedad muy importante también en cuanto a las cantidades, una variación muy grande entre las cantidades, y esto nos permite calcular el uso monetario. Acá vamos al comentario de la celda también. Dice, cálculo que realizamos para avanzar en el ABC. Lo realizamos nosotros para avanzar en el ABC. No nos dio la empresa este dato. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Multiplicamos el valor del producto puesto en el depósito por la cantidad utilizada en el periodo. O sea, la cantidad que pasó por el depósito, que tiene relación directa con la cantidad demandada, con la cantidad de ventas de ese artículo. Entonces, 4.311,44 por 278 nos da el uso monetario de 1.198.580.
que es un valor de referencia sobre lo invertido en todo el año respecto de ese repuesto. Y así vamos viendo el valor de los demás. Fíjense que hay uno de 350.000 comparado con los de 1.900.000. Evidentemente es muy distinto. ¿Está bien? Este de 19 millones, 6 millones. Y así vamos viendo todos los distintos artículos y el valor, el uso monetario que van representando. Y ahí tenemos todo el orden de artículos. Podemos ver todo el listado. Acá nosotros ya tenemos el cálculo del uso monetario individual de cada artículo de cada SKU. Ese que vemos en la columna J. En la columna J estamos teniendo acá el uso monetario. Bien. Damos un paso más en el ABC entonces. Tenemos el uso monetario. Vamos al ordenamiento, porque acá no lo tenemos ordenado. Ya nos damos cuenta acá en los primeros valores que esto no está ordenado. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar adelante el ordenamiento de este ABC. Vamos a ordenarlo. ¿En función de qué lo ordenamos? En función de uso monetario. ¿Cómo? De mayor a menor. De mayor a menor. Entonces me voy a la siguiente hoja de cálculo, al ordenamiento. Y acá tenemos el ordenamiento. Acá tenemos el ordenamiento. Ordenamiento en función del mayor uso monetario. Entonces, es la misma planilla que vimos recién en la hoja de cálculo anterior, pero en este caso está ordenada por uso monetario. Fíjense que el orden no tiene que ver ni con la cantidad de mercadería, ni tiene que ver con el valor de la mercadería, con el valor unitario de la mercadería. Acá ya estamos viendo que lo que está marcando el orden de los artículos es el uso monetario. Por lo tanto, cuando yo veo este artículo, el K26060, que está primero en el orden de uso monetario, claramente yo ya sé que este artículo va a ser, ¿qué categoría va a ser este artículo? ¿Qué les parece? Categoría A. Categoría A. Categoría A. No hay dudas que este artículo va a ser categoría A, porque es el que más uso monetario me representa. Entonces, de esta manera yo ya los tengo ordenados bajo uso monetario. Incluso más también, sé que el segundo también va a ser A, y que el tercero también va a ser A. Porque en el 100 y algo de productos que tengo, ¿está bien? ¿Cuántos son estos? Son, a ver, son 111 productos. No sé si lo ven ahí, se ve chiquito, en el recuento. 111 productos son. En 111, seguro que el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto van a ser categoría A también. Seguro. Bien, pero tengo que armar las categorías. Tengo que armar las categorías. Entonces paso a la siguiente hoja de cálculo, donde tengo el análisis ABC, en función del ordenamiento por uso monetario. Y acá estamos en la siguiente hoja de cálculo. Tal vez se ve un poco chico, a ver si lo puedo agrandar un poquito. ¿Ahí lo ven completo en la pantalla o si les corto una parte? No, profe, se ve completo. Se ve bien, profe. Bien, bueno, bárbaro. Entonces, acá ya estamos en el análisis ABC. Esta planilla está cortada al medio. ¿Por qué? Porque hasta acá, hasta esta parte, esto es lo que tiene que ver con uso monetario. Y esto, de este otro lado, es lo que tiene que ver con la participación de cada artículo
dentro del total, de cada artículo, de cada unidad. Ahora vamos a ver. Entonces, tenemos los artículos ordenados por uso monetario. ¿Qué se hizo acá? Se anotó la participación relativa en el uso monetario. ¿Cómo es esto? Fíjense el cálculo. Uso monetario de este artículo sobre uso monetario total. No sé, que bajamos. Acá abajo tengo la sumatoria. Acá abajo. Entonces estamos dividiendo el uso monetario del primer artículo sobre el uso monetario total. Entonces eso nos da 14,8%. Está multiplicado después esto como para... Ah, no, está bien. Está puesto el porcentaje en la celda. Las celdas están como porcentaje, entonces lo lleva a porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la participación del uso monetario del primer artículo es del 14,8%. Segundo artículo, mismo cálculo, ¿está bien? El uso monetario de ese artículo dividido el total, vemos que la participación es del 7,53%. Y así con todos los demás. Con todos, hacemos este cálculo hasta llegar a los que menos participación tienen, porque fíjense que esto son $17.000 en 662 millones. No es nada, ni se llega a ver acá, aparece 00. Tengo que agregarle decimales para que se vea. ¿Está bien? Entonces, tenemos esta columna. ¿Qué hacemos en la columna siguiente? Lo mismo que hicimos antes. Lo que hacemos es acumular. Lo que hicimos en el ejercicio anterior. Acumulamos. ¿Qué acumulamos? El uso monetario. Entonces, lo que hacemos es 14,8 en primer lugar, después 14,8 más 7,53. Fíjense la fórmula, cómo está tomada. Lo mismo acá. Lo mismo acá abajo. ¿Ven? Se va acumulando. Se va acumulando para que tengamos en esta columna E el valor acumulado. O sea, para decirlo de otra manera, la columna E lo que nos está reflejando es a qué porcentaje llegamos del uso monetario al ir sumando los SKU. ¿Está bien? Entonces yo sé que si tomo los primeros SKU, llego al 36% del uso monetario total. Y sé que si tomo los primeros 5 SKU, llego al 42% del uso monetario total. Bien, eso hasta acá lo tenemos del lado del uso monetario. Vamos del otro lado ahora. Vamos a lo que corresponde a los artículos. Cada SKU es un artículo. Entonces, cada uno, ¿en cuánto participa respecto del total? Bueno, depende de cuántos artículos haya. Como hay 111 artículos, a ver, cada uno va a ser 1. 1, 1, 1. Por eso vemos que en esta columna es todo 1. Bajamos, bajamos, bajamos. ¿Qué tenemos acá abajo? La sumatoria. Son 111 artículos en total. Entonces, vamos a empezar desde acá arriba. Vamos a decir, bueno, cada SKU es un artículo. Y son 111 artículos. Entonces, cada SKU, ¿cuánto representa? Y bueno, veámoslo en la fórmula. Acá tenemos la fórmula. En la fórmula vemos 1, que es un SKU, dividido, ¿cuánto? 111, que es el total de SKU. Y lo que estamos viendo es cuánto representa cada SKU en el total. Por lo tanto, cada uno representa el 0,9%, porque son 111 en total. Si fueran 100, en vez de 111, cada uno representaría el 1%. ¿Está bien? Ahí tendríamos el resultado muy, muy claro.
Entonces, cada uno representa el 0,9%. Entonces, se pone lo que representa cada uno, 0,9%, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. ¿Qué hacemos después? Hacemos el acumulado. El acumulado. 0,90 más 0,90, 1,80 más 0,90, 2,70 en porcentaje. Entonces uno acá puede frenar acá y decir, che, los 3 primeros SKU, ¿cuánto representan del total de SKU? Un 2,7% representan. O sea, 3 SKU son un 2,7% del total. Bien. Entonces, nosotros acá tenemos que trabajar principalmente para establecer las categorías y para ver cuál es categoría A, cuál es categoría B, etc. Tenemos que trabajar con la columna E, que nos va a permitir hacer los cortes por uso monetario, y con la columna I, que nos va a permitir hacer los cortes por cantidad de SKU. ¿Está bien? Cortes por uso monetario y cortes por SKU. Son los dos cortes que tenemos que hacer. ¿Buscando qué cosa? Buscando la relación A, B y C. Buscando el 80-20 de la A, buscando el 30-15 de la B y buscando el 50-5 de la C. ¿Se entiende? ¿Queda claro hasta acá lo que tenemos que hacer? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, podemos empezar a trabajar con esta columna E. Ustedes acá ven que están las categorías A. A ver, las voy a esconder un poquito más para que no se vean ahí tan... Vamos a dejar ahí un poquito escondidas las categorías A. Bien. Bien. Entonces, bueno, no las escondo nada, porque acá está todo marcado igual, así que bueno, vuelvo atrás. Que se vean porque está todo marcado, así que ahí está. Bueno, entonces, yo acá voy a tener que ir decidiendo los cortes. Por ejemplo, uno puede pararse acá, en este 50 y decir, che, pará, hasta acá con los SKU, estos que están acá, que son 3, 6, 7 SKU, hasta acá tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos hasta ahí? Con los primeros, hasta acá, los primeros 7 SKU. ¿Qué tenemos hablando de uso monetario? A ver quién lo dice. ¿Ya tenemos el 50%? Exacto, Georgina. Tenemos el 50% del uso monetario. Fíjese dónde está el corte acá. Está acá. Entonces alguien puede decir, che, pará, estos que sean categoría A, porque los 7 primeros SKU son el 50% del total. De 111, 7 solos son el 50%. Cortemos acá, analicemos esos 7, son categoría A. Bueno, si uno dice esto, dice, bueno, a ver, pará, son categoría A, perfecto. Entonces, la categoría A la tendríamos en el 50% del uso monetario y a ver, seguimos por acá, y el 6,3% del total de artículos. O sea que un 6% son el 50% del uso monetario. Bien, podría ser, incluso podría ser aceptable que alguien diga eso. Que alguien diga eso. Pero ¿qué pasa acá? Nosotros buscamos el 80-20, no buscamos el 50-6. Entonces vamos a seguir hasta identificar todos los que son A. Porque si bien es razonable lo que alguien puede haber planteado, de decir, che, hasta ahí nos quedamos con los 7 primeros que son A, puede venir alguien y decir, no, pero pará, ¿qué diferencia hay entre el 7 y el siguiente, entre el séptimo y el octavo? O este otro. Estos también tienen mucha relevancia. Estos también son A, porque no son poca cosa. Tienen una participación alta, son 11 millones cada uno más o menos. También son A.
Entonces utilicemos una categoría A buscando el 80-20. Entonces si avanzo, así como encontré el 50% acá, sigo avanzando buscando el 80%. Ahora fíjense, me voy al 80%, entonces digo, bueno, corto acá y mi categoría A van a ser todos estos. Van a ser, a ver cuántos, vamos a pintarlos, van a ser, ¿cuánto dice acá? 29 artículos van a ser A, porque llego ahí al 80%, ¿dónde está? Me pasé. Al 80% del uso monetario. Entonces voy a tener 29 artículos que van a ser A. Pero cuando vamos a ver cuánto representan, tenemos el 26% de los artículos. Entonces yo digo, no, pero pará, yo busco una relación 80-20, no 80-26. Estoy buscando un 80-20. Entonces, en realidad, lo que tengo que hacer es buscar un equilibrio en los cortes de las categorías para quedarme con algo que sea más o menos razonable, donde no hay una única técnica. Acá cada uno va a emplear la lógica, su criterio natural, para ver dónde cortar. Puede ser un poquito más arriba, un poco más abajo, pueden ser válidos ambos casos. La propuesta acá es cortar en este punto, donde vamos a tener un 75,07% del uso monetario y un 20,72% de la cantidad de artículos. ¿Es un punto donde estamos cercanos al 80-20? Sí, estamos cercanos al 80-20. Acá en el comentario dice lo que acabo de decir yo recién. ¿Está bien? En el comentario dice esto. ¿Está bien entonces? Es un corte razonable en ese punto. Es razonable cortar acá la categoría A y decir, bueno, son categoría A, todos estos artículos representan un 20% del total de artículos y no llegué al 80%, pero están en un 75%. O también alguien podría haber tomado una decisión que hubiera sido buena, de decir, mira, no, pará, yo lo voy a cortar acá. Entonces yo prefiero quedarme con 77-22. Con 77-22 prefiero quedarme. Y esos dos artículos, esos dos SKU, también los sumo a la categoría A. Bueno, son cuestiones de puntos de vista, criterios y algunas razones más que en cada caso pueden aparecer. Entonces, si nos quedamos con la propuesta, corté ahí la categoría A. Ahí lo tengo cortado. Ya tengo definido, todos estos son A. O sea que yo ya sé que me voy a enfocar en la optimización de todos estos hasta acá, que son 23 artículos. Esos 23 artículos me representan el 75% del uso monetario total. O sea que me tengo que centrar en esos 23 artículos para optimizar la gestión de inventario. Obviamente voy a empezar en orden. El primero que voy a tratar de optimizar es este SKU, el K260060. ¿Por qué? Porque son 98 millones que movimos en el año de ese SKU. Entonces me voy a enfocar en ese en primer lugar. Y seguiré en orden hasta los que son categoría A. Después, si me sobran recursos, tiempo, capacidad de análisis, me voy a la categoría B también. Pero en principio, estamos enfocados en la categoría A. ¿Se entiende, no? ¿Hasta acá? Vamos a ir por la categoría B ahora. ¿No hay dudas? Profe, una pregunta. Sí. En el caso como el que se presenta en este ejercicio, ¿es preferible elegir, no sé cómo preguntarlo, más orientado a alcanzar el 20% de los artículos o tirarnos a alcanzar el 80% del uso monetario? Por ejemplo, la elección esta es 20% de artículos y 75% de uso monetario. Pero si elegimos el 80% de uso monetario, tenemos 26 de artículos y capaz que no es muy ventajoso, puede ser,
¿O podría ser también Sí. el que llega primero, o no? Sí, también, pero más que el que O llega sea, primero por ahí. ¿cuál sería como el criterio de decir, no voy a usar el de 80% y 26% porque me excedo del 20%? Bueno, No sé si me mira, explico. no, sí, está clarísimo, está clarísimo, está clarísimo, y te diría que no hay una única definición respecto de eso, porque depende, por ejemplo, ¿de qué depende? Depende por ahí de la cantidad de artículos. Si son muchos artículos, porque podrían ser muchos más que 100, 100 es poco. Vos tenés grandes empresas, puntos de venta muy grandes, que no sería raro que tengan 10.000 artículos, 10.000 SKU. Acá estamos haciendo 2 sobre 100 y parecen muchos, pueden ser 10.000. Entonces, en ese caso, irse mucho con la cantidad de artículos es tal vez sumar muchos artículos para analizar que en realidad ya están en un valor relativamente bajo. Entonces, tal vez no te conviene. Por eso no conviene pasarse mucho en la cantidad de artículos. Después, otra cosa más. Si vos te pasás mucho en la cantidad de artículos y haces un corte acá en 26, eso después te altera las demás categorías también. Porque cuando busques acá en la categoría B, cuando busques el 30% de los artículos, te va a costar buscar el 30% de ese artículo, porque vos ya casi vos tenés que llegar al 50 para encontrarlos normalmente. Pero ya acá ocupaste una parte que las metiste como A, entonces te corre la categoría B también, te altera las demás categorías. En realidad les diría que lo que tenemos que buscar es un balance entre las categorías. Tal vez el balance, en este caso, no es el mejor, este punto que tenemos acá. Tal vez el mejor balance es un poquitito más adelante, capaz que sería acá, el 77, donde nos corremos un poquito en los dos casos, ¿no? O sea, nos pasamos un poquito acá, pero nos quedamos cortos acá, tal vez sería un poquito más equilibrado, pero no hay un único criterio, no hay un único criterio. Por ejemplo, tal vez vos tenés que poner tu personal a trabajar en la optimización y tenés poco personal para que optimicen muchos productos. Si es así, sabiendo que son muchos productos y que tenés poco personal y que vas a trabajar sobre lo que es A solamente, no te pasás de largo en la cantidad de artículos, porque si no, estás sumando muchos más artículos o estás sumando más artículos para el análisis cuando tenés pocos recursos que puedan dedicarse al análisis. Incluso, fíjate más, puede haber alguien que diga, no, mira, ¿sabés qué? Yo me quedé pensando en esto. Me quedé pensando en que solamente 7 son el 50%. Entonces, ¿sabés lo que voy a hacer? Voy a hacer una categoría A más y A menos. Porque yo quiero enfocarme primeramente en estos 7, que estén perfectos estos 7. ¿Por qué? Porque son la mitad del total. Y son solo 7, con los cuales podemos ser muy profundos. Entonces, lo voy a discriminar así. U otra cosa, voy a hacer A, B, C y D. Porque por la característica del inventario que tengo, los A van a ser estos, que son los que más inciden. Los que superan los 20 millones. Esos van a ser A. Después tengo una categoría B, C y D. Y ya no me rijo estrictamente por estas categorías de las que estamos hablando. Y puede ser la mejor opción también. ¿Se entiende, Micael? Entonces, esta es una mecánica que te permite ordenar, pero no significa que tiene que ser estricta, porque cada caso te va a llevar a que tomes decisiones diferentes en cuanto a la combinación para hacer el corte. Sí, profe, perfecto. No, muchas gracias, porque realmente me parecía algo bastante complicado de reflejar tan exacto en la práctica. Claro. Y me costaba terminar de entenderlo por ese lado. Muchas gracias. Claro. No hay por qué. Acá, a ver, les hago otro comentario sobre esto. Porque estas herramientas, yo el otro día les decía algo por el estilo. Uno muchas veces tiene que tener elementos que justifiquen lo que está haciendo. Entonces, si nosotros tenemos que llevar adelante la gestión de inventarios y nos vamos a enfocar en algunos SKU, sí, en algunos nos enfocamos y los trabajamos, y a otros directamente no les vamos a dar importancia, un día alguien puede venir a decirnos, che, ¿qué pasa? Mira, vos sos responsable de gestión de inventarios,
de importaciones? Sí. ¿Todo el inventario de importación está a tu cargo? Sí. Bueno, entonces, fíjate lo que estás haciendo porque es un desastre. Porque fui al depósito y me di cuenta que del artículo K7150 hay 5 veces lo que necesitamos. Es una locura. ¿Vos nunca te fijaste en el K71050? ¿A qué dedicas tu tiempo? Si tenemos 5 veces el stock, evidentemente estamos despilfarrando dinero en inmovilizado, en depósito de mercadería que va a juntar tierra y nunca vamos a usar. Entonces alguien puede venir un día a decirnos esto. Y tal vez es cierto que el K71050 tiene un stock de 5 veces lo necesario. Pero ¿qué pasa? Tal vez nosotros lo dejamos atrás a ese artículo y se desvió un poco el inventario. ¿Pero por qué lo dejamos atrás? Porque la incidencia que tiene en el costo de inventario es mínima, es de un 0,02%. Entonces, si uno está enfocado en esto y lo está trabajando con este ordenamiento, uno tiene una respuesta para dar en ese caso. Y uno el tiempo lo está dedicando en aquello en lo que más rendimiento produce. ¿Cuánto rendimiento me hubiera producido tener un inventario perfecto del K71050? Es decir, le dedico muchas horas de trabajo a optimizarlo. ¿Qué rendimiento consigo? Nada, 2 mangos me ahorro. En cambio, lo que me tengo que fijar es que en tener optimizado esto, que es lo que realmente me incide. Entonces, cuando uno arma estas planillas, uno también lo va a hacer en función de la capacidad de análisis que pueda haber en la organización, de los recursos dedicados a esto, y puede haber acá variantes, ¿no? Lo ideal es este 80-20, que es lo teórico. No lo ideal, es lo teórico, el 80-20. Y es por donde vamos a ir transitando nosotros en la cursada, como para que haya una definición sobre cómo avanzar. Pero después en la práctica puede haber miradas distintas, puede haber A, B, C y D, puede haber más categorías, puede haber cortes en distintos puntos. El tema es ser criterioso con lo que estamos haciendo y respetar esto que estamos buscando, que es ordenar aquello que más nos incide en los resultados, para trabajar sobre aquello que es efectivo y que nos resuelve en términos de lo que estamos buscando. Está muy bien la pregunta, Micaela, y bueno, hay que ir por ese lado. Categoría B tenemos ahora. Categoría B. Recuerden que en la categoría B, de vuelta en términos teóricos, estamos buscando un 15% del uso monetario y un 30% del total de artículos. Entonces, cuando vamos haciendo la búsqueda, vamos viendo dónde nos conviene cortar, y acá, no, perdón, acá me pasé. O no lo tengo marcado este. No lo tengo marcado este, lo tengo de este lado. En la categoría B estamos cortando acá. Si estoy cortando acá, yo estoy buscando un 30% en artículos. Veámoslo de este lado primero. Entonces, yo lo que voy a ir haciendo es comparar el corte que estaría haciendo acá contra el corte de la categoría anterior. El corte de la categoría anterior, ¿cuánto fue acá? 20,7. Fue el corte de esta categoría. Entonces, si yo acá en este punto llego a 49,55, hago 49,55 menos 20,7 y me da el porcentaje que estoy teniendo acá, que es esta fórmula en realidad. ¿Está bien? Fíjense que estamos haciendo ese valor en relación a este valor. Entonces ahí tengo un 28,83%, casi un 29%. Yo busco el 30%. De este lado, tengo 93,15. Si hago 93,15 menos el corte anterior, que era 75,07, vamos a calcularlo, lo hago más fácil calculándolo acá. 93,15 menos 75,07
es un 18,08%. Un 18% tengo. Y yo buscaba un 15%. Por lo tanto, estoy un poco pasado en uso monetario y estoy apenitas corto en cantidad de unidades. Por lo tanto, puedo cortar acá. Si corto acá, llego bien con lo que es los SKU, pero me paso más, ya demasiado, en cuanto al uso monetario. Entonces la alternativa es cortar acá. Igual son decisiones que uno puede tomar, cortar más arriba, cortar un poco más abajo, es estar aproximado en las categorías. Entonces decidimos cortar ahí. A ver si hay alguna otra anotación acá. Si cortamos ahí, vamos a tener el 28,83% de los SKU y el 18,08% del uso monetario. Categoría C, el resto. Categoría C sería el resto. Me voy hasta el final de la tabla. 100%, 100 menos 93,15, tenemos el resultado por acá abajo. 6,85. Buscamos ahí ¿cuánto? El 5%. Y estoy en el 6,85. Y en cantidad de SKU buscábamos el 50. Estoy en 50,45%. Cierro ahí la categoría C también. Entonces, todos estos artículos que vemos acá son categoría C. De acá para abajo son todos categoría C. Tengo 56 artículos categoría C. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, ya tengo armado el análisis ABC. ¿En qué me voy a enfocar para optimizar inventarios? Voy a enfocarme en estos que son A. Si soluciono la gestión de inventario de esos, yo ya sé que tengo solucionado el 75% de los inventarios en términos de uso monetario. Entonces me permite, como decíamos al principio, me permite ordenar, me permite clasificar a los artículos que tengo en inventario, me permite discriminar el tratamiento, porque yo sobre estos me voy a detener, analizarlos, sobre los que son B y C tal vez no lo hago, o lo hago en la medida en que me sobre tiempo. Me sirve para tomar decisiones y me sirve para justificar las decisiones que puedo estar tomando. Si, por ejemplo, yo en mi organización decido ajustar mucho la importación de este producto y trabajar con lotes más chicos y trabajar con tiempos más ajustados sobre este artículo, yo lo voy a poder justificar porque estoy trabajando sobre él, porque es el que más me incide en la gestión de inventarios. Entonces tal vez invierta más tiempo dedicado, invierta más en transporte y contrate un mejor transporte para traer este SKU, un transporte más rápido, algún transporte que me permita disminuir el impacto del uso monetario. Entonces puedo trabajar de distintas formas en la búsqueda de la optimización de ese artículo. Y tengo justificada la inversión en eso porque nos lo está mostrando este análisis. Uno, esto, como les decía antes también, a veces lo puede hacer sin el ABC, porque tal vez le queda muy claro cuál es el artículo. Pero esta es una técnica que tiene una metodología probada, reconocida, y que nos da un respaldo cuando estamos tomando decisiones. Más allá de que nos permite ordenar, sacar conclusiones, también nos da un respaldo. ¿Está bien? Preguntas sobre ABC, preguntas sobre esto que estamos viendo. No hay preguntas. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende la mecánica? ¿El artículo siempre va a ser 111 o puede llegar a cambiar? Sí. No, siempre va a ser 1-1. Cuando estemos hablando de artículos que tenemos en inventario, siempre
unitariamente van a ser un artículo, porque partimos de que si hubiera uno distinto, poner que sean 2 sillas del mismo modelo, pero son de distinto color, nosotros partimos de considerar que al ser de otro color debería tener otro SKU, porque ya no es el mismo producto. Por lo tanto, cada uno sería una individualidad, sí. Ah, bueno, listo. Gracias. No, no haría de nada. Bueno, si no hay preguntas, vamos terminando. Nos vamos a ver el miércoles que viene, donde vamos a seguir avanzando con algunos otros temas de gestión de inventario, donde probablemente aparezca algún ejercicio más de inventarios ABC, y donde les vamos a estar subiendo también esto que estamos viendo, se lo vamos a estar subiendo para que lo tengan. ¿Está? Bien, bueno, nos estamos viendo entonces el miércoles. Que pasen un buen fin de. Gracias. Sí, profe, gracias, igual.